Buenas tardes a quienes se encuentran participando de esta nueva edición de la FISA en un contexto tan particular como el que estamos atravesando desde hace un tiempo. Soy Cristel Fabris, soy psicóloga especializada en género y en familia y voy a estar realizando este intercambio que decidimos llamar Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan, junto a Gabriela Mancilla. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la FISA, a Vorterix y especialmente a Gabriela por hoy poder estar dialogando con ella. Para mí es un honor poder hablar sobre las cosas que vamos a intentar visibilizar hoy. Gabriela es la mamá de Luana. Luana es la primera nena trans del mundo en obtener su documento nacional de identidad sin haber tenido que atravesar por una instancia judicial. También es la fundadora de la asociación civil sin fines de lucro Infancias Libres, que trabaja con niños, con niñas, niñes y adolescentes trans y sus familias. Actualmente se encuentra rodando la película Yo Nena, Yo Princesa, que mostrará al mundo la experiencia de Luana, su hija. Pero antes de poder empezar a meternos en la charla, me gustaría darle la bienvenida. Hola Gabriela, espero que estés muy bien en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por haber podido acceder a participar. Hoy la idea, como establecimos cuando nos comunicamos, es escuchar principalmente tu experiencia, porque lo que nos interesa es justamente escucharles y escucharlos, cómo ha sido la vivencia tuya, la vivencia de Luana y la vivencia a nivel familiar que ahora están intentando plasmar en la película. Pero principalmente, o para comenzar, me gustaría poder hablar de por qué infancias desobedientes o por qué cuerpos que incomodan. Bueno, si nos vamos a poner a hablar del por qué, primero es el título del primer trabajo autogestivo que realizamos desde la Asociación Civil Infancias Libres. Es un cuadernillo que tiene que ver con el trabajo que venimos realizando y el posicionamiento político que tenemos en el acompañamiento a niñeces y adolescencias travestis y trans. El título también es por todo esto que vienen a incomodar y a desobedecer y a interpelar nuestras hijas. Esta niñez que no se amolda a lo preestablecido, que rechaza las normas, que viene a mover las estructuras. Estas infancias que vienen a desobedecer lo que ya está preparado para ellas, ¿no? Si tenés pene, tenés que ser varón y tenés que jugar con autos y con el color celeste y con el cabello cortito, vestirte con pantalones y vos tenés que ser. Y si sos niña, lo mismo. Entonces, al venir a desobedecer todo esto, mueve todas las estructuras de este sistema patriarcal, machista, biologicista, mueve la estructura de la educación. Y estos cuerpos empiezan a incomodar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de feminidades con pene, de masculinidades con vulva, de niñas que tienen pene, de niños que tienen vulva, de niñeces que no se encuadran dentro de lo esperado. Y en realidad se encuadran dentro de la libertad, la propia, el deseo propio. Y es ahí donde vienen a incomodar al resto de la sociedad que sí tiene esta estructura. Estas niñeces que no se sienten cómodas con lo que se les ha asignado al nacer, con el género que se les pone al nacer por la genitalidad que tienen. Bueno, entonces las infancias que desobedecen esos cuerpos que nos vienen a incomodar son las que hoy están armando esta gran revolución. Por eso el título. Sí, yo tengo acá, lo voy a mostrar, tengo el cuadernillo. Un cuadernillo que tendríamos que tener todos en nuestra casa, en la escuela, en hospitales, en
en todos los lugares tendría que circular este material que la verdad, una vez más yo aprovecho para agradecerte porque el material, como dijiste vos, es autogestivo, pero es muy claro, me parece que transmite muchas, justamente como dijiste vos, toda la estructura que hay que desarmar, que creemos que como está impuesta es inamovible y en realidad justamente sobre esas cosas es sobre las que hay que trabajar en todos los aspectos. O sea, yo lo hago desde la psicología, pero tendría que suceder desde la educación, desde el hogar, desde hasta los altos mandos también del Estado, ¿no? Poder generar un cambio global, sociocultural, junto con, como nombrás vos en el cuadernillo, con políticas públicas. También aprovecho, yo tengo todo tu material, el libro Yo Nena, Yo Princesa, en el que vos narrás en primera persona, ¿no? Porque es una recopilación, es un diario íntimo tuyo, en el que transmitís cómo fue el acercamiento a la experiencia de Luana. Entonces me gustaría poder hablar con vos sobre la importancia de poder escuchar justamente más allá de, como decías vos, de las estructuras patriarcales, el hecho de ver un nuevo lugar posible, o cómo fue para vos esa construcción de un nuevo lugar, porque circula mucho principalmente en lo que es medios de comunicación desde un concepto erróneo, ¿no? El cambio de sexo, el cuerpo equivocado, justamente tender a lo binario de vuelta, o es mujer o es varón. Entonces, ¿cómo fue para vos ese proceso? Mira, ¿cómo sigue siendo el proceso en la actualidad? Uh-huh. Porque la realidad es que hoy en día sigue siendo el primer lugar de expulsión y de violencia el hogar de cualquier niñez travesti trans. Sigue siendo la escuela el segundo lugar de expulsión y de maltrato y de violencia también. Sigue siendo, a través de la historia, los 35 años de expectativa de vida de una persona travesti trans, el 40% de índice de suicidio, el 1% llega a la vejez. Estas estadísticas se sostienen por yo creo que hace más de 15 años que se sostiene la misma estadística. Entonces, en este proceso no podemos descontextualizarlo, ni decir que, bueno, esto fue lo que me pasó a mí y ahora todo es diferente. No. Hoy nosotras fuimos esa punta de lanza, con Luana fuimos ese punto de inflexión, ese quiebre en la historia para empezar a hablar de la niñez travesti trans. Pero no quiere decir que hoy en la actualidad se pueda hacer de una manera libre y que esto está súper deconstruido en todas las familias. No es verdad. Desde Infancias Libres, la Asociación Civil Infancias Libres que yo creé, y acompañamos a más de 500 familias ya. Y todavía seguimos trabajando con lo que la persona adulta no puede hacer. Uh-huh. Esto de deconstruirse de las ideas, de las estructuras, de los estereotipos de género. Esto que decís vos, si sos mujer o sos varón. Pero también es si sos nena o sos nene. Pero ¿qué nena? ¿Y qué nene? O sea, si sos una niña trans, bueno, te tenés que parecer a las niñas cisgénero, aquellas niñas que sí están cómodas con el género que se les asignó al nacer, y sí tenés que ser princesa. Vos fíjate que en ese libro, Yo Nena, Yo Princesa, cuando Luanita tenía 2 años, ya estaba atravesada por esta cultura, ya estaba atravesada por el mandato y la idea de lo que es el mundo de las feminidades. Si no, no me hubiese dicho yo princesa. Ahí te están diciendo las niñeces cuánto le estamos metiendo en la cabeza y con qué poca libertad se pueden mover, decir, sentir, expresarse. Hoy no hay excusa en que no hay herramientas, no hay excusas en que no hay información. Hoy cualquier familia está atravesando por esta situación, que no sabe qué le está pasando a su hijo, a su hija,
inmediatamente va a encontrar referentes, que es Luana, referente que es la lucha que llevamos adelante hace 10 años consecutivos, sin descanso, que estoy militando por la niñez, travesti, trans y las adolescencias. Entonces, información hay. Están los libros, no solo Yo Nena, Yo Princesa, está el libro Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, está el cuadernillo que vos tenés en la mano, Infancias desobedientes, Cuerpos que Incomodan, está el libro Las Mariposas También Sueñan, y está, bueno, ya vamos a tener en esta semana nuestro próximo libro, que es nuestro tercer trabajo autogestivo desde Infancias Libres. Está el libro de la licenciada Valeria Paván, Niñez Trans. Hay mucho material, hay muchos videos, notas. Metés en internet cualquier pregunta y salimos nosotras. ¿Sí? Entonces no hay excusa. Información hay. Y hay algo muy importante que se lo debemos a toda la comunidad travesti trans, que es la Ley de Identidad de Género. La Ley 26.743. 9 años de la Ley de Identidad de Género. ¿Sabes qué es lo que hace falta? El clic en la cabeza de la sociedad, el clic que solamente te lo puede dar el amor, el poder pensar en otros lugares posibles y dejar de lado esta estructura que lleva a ¿qué? A la formación, a la educación que tuvimos, a que solamente repliquemos todo aquello que se nos ha metido a la fuerza y que le quita la libertad a cualquier persona, porque me la quitó a mí también en mi niñez, pero especialmente a las personas que no entran dentro de lo hegemónico, de lo que pareciera que es, entre comillas, normal. ¿Y qué es lo que sale de lo normal? Bueno, lo que sale de lo normal se va a tratar de eliminar. Es todo aquello que se le pone hasta el sello de la perversión, de lo equivocado, de lo criminal, de lo que no puede ser, de lo que hay que corregir, de lo que inmediatamente al alertarnos hacemos todo lo posible para que esa niñez se encamine por el lado que corresponde. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos decirles con qué tienen que jugar, les debemos de vestir, les tenemos que decir a quiénes tienen que amar. Y en realidad lo único que estamos haciendo sin sentido es replicar y replicar mandatos patriarcales, mandatos machistas, biologicistas, coloniales. ¿Viste en esto de que tenés, y obviamente, mandatos de la moral? Y lo único que acá tiene que interesar, que es lo único que a mí me salvó en aquella época de desesperación, y lo único que le garantizó a mi hija el poder vivir, fue cuánto yo pude amarla y abrazarla, acompañarla, no bajo el amor egoísta que solemos tener las familias, las personas adultas, y las expectativas, ¿no?, que estas niñeces nos tienen que cumplir, a quienes, volvemos al egoísmo, a nosotras, a las personas adultas. Sí. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es amar responsablemente, siendo responsables de esas niñeces y de lo que todo lo que esa niñez atraviese. Es nuestra responsabilidad. Entonces facilitarle, acompañar no es ir adelante ni ir atrás, acompañar es estar a la par, atendiendo, escuchando, pero si solamente ubico 2 casilleros, ubico el rosa y el celeste, no hay otra cosa para mí, para mi vida, tampoco la voy a poder transmitir a mis hijos. La libertad, el poder escuchar, la capacidad de escuchar, y muchas veces no lo que yo quiero escuchar, sino lo que la otra persona me está diciendo. Nadie va a poder decirle a nadie quién es, sino que la misma persona se va a nombrar. Y lo va a hacer en una edad muy temprana, en la edad en la que todas las personas lo hacemos, en esa identificación inmediata y en este yo soy. ¿Quién soy? Bueno, yo te cuento quién soy, pero tengo que estar libre de presiones, libre de estereotipos, libre de miradas, y con la cabeza de las demás personas abiertas para que lo que yo diga, siendo una niñez, bueno, sea bien recibido y acompañado. Esto no sucede en la familia, no sucede en la escuela, no sucede en la sociedad, no sucede en el sistema de salud, en la formación de profesionales, no sucede en el Estado.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empezar a modificar absolutamente todo y empieza por uno mismo, toda esa modificación. Sí, me parece fundamental esto que planteás en relación a cuánto pasó ya del hecho de que se aprobara la ley de identidad de género, ley que lamentablemente muchas personas todavía desconocen, pero como decís vos, ya a un nivel voluntario, porque bueno, ahora con tanta tecnología e internet uno puede acceder a cualquier información, es decir, yo no soy abogada y puedo tener el acceso a todo el contenido de una ley que es muy clara y que le dedica mucho a lo que es el trato digno. Entonces, me parece que en lo que vos mencionaste recién, el hecho de tener que hablar en una ley justamente sobre el trato digno, habla de cómo somos, de cómo estamos funcionando como sociedad, que tenemos que establecer que hay que tratar bien a una persona, hay que empatizar con ella y cómo todo esto falla. Falla en el sentido de que escuchamos que hay personas que dicen, sí, yo trabajo con niños, con niñas, bueno, atendés niñeces o infancias trans y dicen que no, que por un lado podríamos decir, bueno, al menos dicen que no, ¿no? Como te marcás vos en el libro en relación a la segunda psicóloga que atiende a Luana, que al menos ella dice, bueno, yo no sé de esto, a diferencia de la primera que hace un daño muy grande. Pero ¿cuál es la conciencia voluntaria? Porque ahí hay un acto discriminatorio voluntario y consciente de no formarse, de discriminar a quien tengo enfrente. Entonces, pero es que ahí habla, primero, acá hay dos cosas muy importantes. Vuelvo a decir que esto pasó de la primera psicóloga de Luana o de la segunda psicóloga de Luana, pasaron 10 años. Y antes no se hablaba de la niñez travesti trans. Bueno, ahora sí se habla. ¿Por qué? Porque hemos logrado, después de 10 años de militancia, ponerlo en la agenda política y necesitamos ahora ponerlo en la agenda emocional, ¿no? de toda la sociedad. No sería la primera psicóloga de Luana ni la segunda psicóloga de Luana. Sería cómo se forma a las psicólogos y psicólogas, cómo se forma a los docentes, cómo se forma a toda persona profesional que sale de una universidad, de una facultad, que tiene esta mirada biologicista y patriarcal. Ese es el tema, no es ni siquiera una psicóloga o la otra, es la formación, es la educación que tenemos. Y ahí también tenemos lo que decís vos, ¿esto es voluntario o no? Porque vamos, con la ley hoy impresa, en aquella época ni siquiera estaba la ley de identidad de género, cuando Luana logramos que a Luana se la respete en el jardín de infantes, no existía la ley de identidad de género. Entonces yo te estoy hablando de una niña trans que abrió un camino cuando ni siquiera la ley de identidad de género la podía acompañar. Hoy sí hay ese contexto. Hoy la comunidad travesti trans nos ha dejado un camino y tenemos ese contexto legal, pero yendo a los espacios, no solo sociales, sino a las instituciones, yendo con la ley vamos con la ley en la mano y tampoco la respetan. Entonces hay una decisión, como decís vos, y esa es la resistencia que cada persona tiene, y mucho más, y es mucho más grave cuando esa resistencia es de personas que tienen cargos públicos, de personas que están en instituciones, de docentes, de personas que trabajan dentro del sistema de salud, o por ejemplo, son esas personas que con un informe destruyen tu vida. Cuando es más, la ley de identidad de género prohíbe los informes psicológicos. No hace falta acreditar con absolutamente más nada que la propia voz quién es cada persona y cómo desea ser nombrada. El desconocimiento que existe va de la mano de la resistencia también, porque hoy no se puede desconocer, porque es de público conocimiento todo el laburo que venimos llevando hacia adelante. Hemos hecho la primera estadística
A nivel nacional, sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias travestis y trans, vamos ahora a lanzar la actualización que es sobre 200 experiencias, no estamos hablando de la experiencia de Lulu solamente. Entonces, en esas 200 experiencias tenemos el 80% de psicólogos y psicólogas que no saben cómo acompañar a una niñez travesti trans. Tenemos un 65% de escuelas que tampoco sabe cómo acompañar a una niñez travesti trans. ¿Pero por qué? Porque está mal puesto el foco. No tendría que ser la niñez travesti trans observada, sino que el objeto de estudio somos nosotras, nosotros, las personas adultas, quienes hoy no podemos dejar esas estructuras y quienes hemos sido testigos y responsables por acción u omisión de que hoy toda la comunidad travesti trans tenga una expectativa de vida de 35 años. Porque el estigma de toda la comunidad travesti lo conoce toda la sociedad. Entonces, ¿quién puso a todas las travestis en ese lugar de criminalización? Bueno, lo hicimos entre todos. Y hoy tenemos a niñas que se dicen, yo soy travita, dentro de una escuela, por ejemplo, ¿no? O dentro del jardín de infantes. O te dicen, yo soy travesti, orgullosamente travesti, porque me muevo en un contexto donde tengo tías travestis que me aman y que las amo, y ya no imito a mi mamá ni a cualquier mujer cisgénero, sino que sé y me identifico con mi tía travesti Marlene Guayar, con mi tía travesti Susie Shock. ¿Qué va a hacer la sociedad con eso? Con eso que criminalizó, con aquello que expulsó, con aquello que maltrató, mató, condenó, miró para otro lado y hoy lo tiene dentro de su casa. ¿Qué tienen a las trabitas? Adentro de su casa. Sí. Yo tengo a mi trabita dentro de mi casa, pero cuando, no sé, antes de Luana, y yo sabía que las trabas estaban en la zona roja de prostitución. ¿Y qué hice? No hice nada. No hice nada para sacar a una travesti de la prostitución. Bueno, ¿cómo llegó ahí? No tiene casa. ¿Cómo llegó ahí? No tiene escuela. ¿Cómo llegó ahí? El Estado no la mira, la sociedad no la mira. Pero ¿qué pasa cuando la travesti la tenés vos y es tu hija? Sí. Y el Estado no la mira, y la sociedad no la mira, y la familia no la mira. Bueno, hoy son muchas las personitas trans, travestis, no binarias que nos están diciendo, acá estamos. Y hoy son más, gracias a toda la lucha, las familias que hoy están escuchando, pero no quiere decir que el escuchar habilite el acompañamiento para que estas niñeces se puedan desarrollar, y mucho menos dentro de un contexto donde ni siquiera nos acompaña, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Tenemos una ESI que es recontra biologicista, súper binaria, y que no habilita ninguna otra corporalidad que no sea la hegemónica. Entonces, mirad cuánta contradicción que hay entre una ley y la otra, que tenés una ley de identidad de género que habilita obviamente el respeto y exige el respeto a toda persona que pueda manifestarse, expresar su identidad de género. Todas las personas tenemos identidad de género. El nombre elegido por la persona, la ley te obliga a que vos respetes. Pero por otro lado, hay una formación con una ley del año 2006 que no está actualizada y que si quieren, algunas instituciones trabajan con ella y quienes no quieren no trabajan con ella, y donde no hay un cuerpo trans, no hay un cuerpo travesti en ningún libro, no se habilita, no se legitima ningún cuerpo trans o travesti, ningún cuerpo intersex. Entonces seguimos reafirmando el binario, seguimos separando princesas de superhéroes, seguimos separando rosa de celeste, y no hay lugar, no hay un tercer lugar, una tercera baldosa simbólica, no un tercer lugar específico, sino un lugar de creación. Como dice Marlene Guayar, somos nuestro primer objeto de arte. Para crearme a mí misma, eso no existe. Vos debés de responder a una norma, vos debés de responder al deseo adulto, y eso va a costar muchísimo, muchas décadas vamos a llevar hasta que la sociedad se empiece a deconstruir, lamentablemente, ¿no?
Sí, en relación a lo que mencionaste sobre la formación, yo empecé a estudiar en 2008, es decir, la ley de educación sexual integral ya había sido sancionada en el colegio. Obviamente nadie me la transmitió, y durante la formación de psicología de los años 2008 a 2012, nadie tampoco me la transmitió. Nosotros, nosotras y nosotres aprendimos las infancias universales porque era estudiar, entre comillas, a un niño, a una niña, a un adolescente, era una generalidad. Es decir, el niño a tal edad va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a tener el siguiente desarrollo sexual, se va a identificar con determinados modelos a seguir, y así va a transitar a la adultez y ya está. Es decir, cómo se pierde el lugar propio, como hablaste vos al principio, la libertad de poder elegir, lo que existe por fuera de lo general. Entonces, siempre me gusta remarcar esto, en una profesión como lo que es la psicología, de tener que acompañar, de que nosotros voluntariamente elegimos acompañar para poder en algún punto crear junto a quien consulta mejor calidad de vida. Lo hacemos ya desde una escucha completamente sesgada de prejuicios. Entonces, desarmar todo ese constructo no tendría que ser una elección que yo haga, sino que tendría que ser obligatorio. Y lo que marcás vos en cuanto a la ESI es real, no es una ley que no se cumple, que se desconoce, voluntariamente se elige desconocerla, y que está formulada en términos binarios y biologicistas. Y en ese sentido me gusta remarcar nuevamente el cuadernillo, el que armaron ustedes, donde hay imágenes de qué es lo que se podría enseñar, de qué otros lugares, justamente como hablábamos recién, qué otros lugares podemos pensar, pero pensar de forma colectiva, escuchando y no limitando, porque si no es limitar todo el tiempo a que es una cosa o la otra, y lo que está en el medio, y bueno, hay que ver la forma de que sea o de una cosa o de la otra, y influenciado por la familia, por lo que consumimos, por lo que vemos, como hablabas vos al principio, Disney o superhéroes, una cosa o la otra, sin poder contemplar otras posibilidades, ¿no? ¿Qué hay de esas otras infancias que no piensan en ser princesas, que no piensan en otras fantasías? Entonces... No, es que, pero además, no solo que esto va mucho más allá. Cuando estamos hablando de un 40% de índice de suicidio, especialmente en adolescentes, y nuestra estadística de infancias libres nos arroja que el 53% de niñeces y el 63% de adolescentes tienen ideas de muerte. O sea, esto va mucho más allá de ser princesa o superhéroe, o de jugar, o de qué libertad, porque pareciera como que no corren peligro. Y acá hay algo fundamental, y es que corren peligro. Tenemos suicidios en adolescentes, tenemos una expectativa de vida de 35 años. Sabemos las familias que esa edad es la que promedia la comunidad travesti trans, pero no porque ser trans o travesti te lleve a que vos te mueras antes de los 35 años. Es por la responsabilidad del Estado, de la sociedad. Acá hay vidas que importan y vidas que no importan. Vidas por las cuales se mueve todo un barrio para pedir justicia, y vidas a las que nadie le interesa si asesinan a una travesti, si se comete un travesticidio, porque no las reclama nadie. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que si, no sé, a nuestras hijas cisgénero les pasa algo, bueno, podemos pedir ni una menos y hacer una marcha, pero si le pasa algo a mi hija que es travesti, no la reclama nadie más que yo, y eso que estoy yo. O sea, acá hay un 75%
de las chicas trans y travestis que están sobreviviendo del sistema prostituyente siendo menores de edad. O sea, acá hay niñas travestis y trans siendo violadas sistemáticamente por lo que supuestamente deben ser llamados clientes, entre comillas, pero estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de niñas travitas que son echadas de sus hogares. Y no vayamos acá nomás a mi experiencia, vayamos a la provincia, vayamos a Salta, vayamos a las provincias del norte donde traen a esas niñas a ser prostituidas. Bueno, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la escuela? Porque va más allá de un juego, de darles libertad. Si no, escucho siempre, bueno, yo a mis hijos, a mis hijas les dejo que jueguen con lo que quieran. Claro. No se trata de eso, se trata de abrir la posibilidad a una deconstrucción, como dice Marlene Guayar, Susi y yo, con nuestras referentas travestis y trans. Este sistema heteronormativo, esta, entre comillas, heterosexualidad como matriz, ha fracasado porque estas niñeces, travestis y trans siguen naciendo en hogares de personas cisgénero heterosexuales y las siguen expulsando y las siguen maltratando y las siguen arrojando a la muerte. Acá tenemos algo muy importante que es la muerte a una edad muy temprana y de una población que solamente el 1% va a llegar a la vejez y que dependemos de la ley de cupo laboral travesti trans que se aplique para tener la esperanza de que nuestros hijos tengan trabajo y una vida digna, por ende. ¿No? Hay algo que nos está atravesando, y es que en lo cotidiano, si no armamos esta militancia, ¿viste? Estos pequeños ecosistemas, digo yo, en los que nos movemos, ¿cuántas personas trans travestis conviven con las personas que hoy, por ejemplo, nos están escuchando? ¿A cuántas personas travestis vemos cuando vamos a la farmacia para que nos atiendan? ¿O cuántas doctoras travestis conocemos? ¿A cuántas pediatras travestis llevamos a nuestras hijas a atender? ¿Cuántas psicólogas o cuántas chicas trans o chicos trans estudiaron con vos cuando vos estudiabas psicología? ¿Cuántas tienen el acceso al estudio? ¿Cuántas caminan por la calle o se sientan en una plaza y las vemos tomar, no sé, el mate en la plaza? No, pero si vamos a la zona roja de prostitución, todas están ahí. Acá hay algo que hay una planificación para que esto suceda y sucede lamentablemente en la cara de todos nosotros. Y mi hija no va a perder el estigma que tiene la comunidad, porque no la voy a descontextualizar de su propia comunidad. Todavía tiene el estigma de la prostitución. Ya Luanita no es una niña que enternece, que causa ternura, que la ves, y voy a hablar mal a propósito, y parece una niña. Mira qué tierna que es, con sus colitas, parece una niña, con su muñequita. No, ya es una chica adolescente, que le cambió la voz, que tiene nuez, que tiene barba, que ya se identifica que no es como el resto de las adolescentes. Y corre peligro en el barrio, en quien la mire, en quien equívocamente y a propósito le grite puto por la calle, porque todavía puto es una mala palabra, y piense que es un varón disfrazado de mujer, porque eso es lo que se piensa de las travestis. Y bueno, y tenemos ley de identidad de género, y tenemos libros, y se va a hacer una película, y bueno, y al barrio, ¿llega esto? ¿Llega a salvarles la vida? Porque somos nosotras, las mismas personas adultas, las que nos damos vuelta a mirarles si se le nota o no se le nota que es travesti. Y somos nosotras, las familias cisgénero, heterosexuales, las que todavía tener la idea de que tu hija es travesti te genera miedo e incomodidad. No sé cuánto orgullo te genera, hasta que no haces un enorme trabajo de reflexión antes de salir corriendo, ¿no? Porque yo he visto muchísimas familias que han salido corriendo antes de hacer este trabajo de reflexión. Y cuánto amor pueden darle. Yo digo, Luanita enternece, la historia de Lulú, todo el mundo orgulloso, ¿viste? Porque es lo que me comentan. ¿Cuántas de esas personas que tienen hijos varones
estarían orgullosos de que mi hija fuera la novia de sus hijos varones. Claro. Y sentarla los domingos a comer los ravioles, ¿viste? Con toda la familia, y que te digan, ay, qué linda tu novia, es una chica travesti. No está, eso no existe. Hay que sacarnos la careta y la fantasía de que eso existe en la sociedad. Eso no existe todavía. Entonces no están fuera de peligro, nos falta mucho. ¿Qué es de hombre? ¿Qué es de mujer? Tiene voz de hombre, entonces me río, me burlo, le digo que es un tipo, tiene barba, no la tiene, los pibes trans tienen teta, entonces son minas, entonces hay algo tan morboso con el cuerpo, con las identidades, con las orientaciones sexuales. Hay algo que como sociedad todavía no podemos ver. Y hay algo que cuesta amar, y hay algo que cuesta desear en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces somos una sociedad equivocada y somos una sociedad a la que le falta no solo la empatía, le falta el respeto y le falta la capacidad de amar, no a lo diferente, sino sintiéndome yo también diferente, porque somos una sociedad que vivimos para obedecer y ser todos igualites. Y esto que sale de la norma, bueno, lo tengo que destruir porque me incomoda. Y son personas. Y a mí cuando me dicen, no, pero ¿por qué? Si son personas, a mí me da una indignación. Pero me da una indignación que quiero romper todo. Y después cuando te da esa indignación, ¿viste? Porque la reflexión es, pero ¿por qué? Si es una persona. Y querés romper todo. Sí, claro. Lo primero que te dicen es, ay, Gabriela, vos vivís enojada. Vos estás siempre enojada. Mirá la furia que tenés. Si lo dijeras de otra manera. Y también esta idea, ¿no? De la maternidad y cómo tenemos que ser las mamás. Sí, tan idealizado. Que nos atraviesa. Sí. Claro, vos tenés que ser la madre tierna que cuando hablas todo el mundo llore de la emoción, ¿viste? Porque yo me tengo que sensibilizar. Y si no te sensibilizas, ¿qué pasa? Y me pregunto, y les pregunto a todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué no se enojan conmigo frente a todas estas injusticias? Una chica travesti una vez me dijo, si mi mamá se hubiera enojado con el sistema, en lugar de enojarse conmigo cuando me puse sus zapatos, hubiera tenido otra vida. Entonces, ¿por qué no nos enojamos con este sistema? Porque tenemos privilegios dentro de este sistema y nos conviene. Esa es la única reflexión que puedo hacer. Sí, no queda nada más para agregar, solamente preguntarte cómo es la experiencia de la película para ustedes, el hecho de que justamente se visibilice de esta forma todo lo que me intentás transmitir vos, ¿no? El hecho de cómo fue empezar a escuchar, cómo es escuchar ahora, actualmente, y poder que ese mensaje llegue. Mira, la película, el proyecto del audiovisual, está en manos de Tronera Producciones, del Grupo Octubre, de Aleph Media, Arco Libre, HSBG, que es otra productora, en manos del guionista y director de la película, que es Federico Palazzo, y cuenta, realmente es lo más fiel al libro, o sea que aquellas personas que hayan leído el libro van a encontrarse con todo lo que leyeron ficcionado, obviamente, porque hay que llevarlo a un formato que es un audiovisual, pero cuenta esta historia. Yo creo que va a meterse, porque la imagen puede más que lo que vos te puedas estar fantaseando mientras estás leyendo un libro. Va a atrapar a otro público. ¿Por qué? Porque la persona que lee el libro quizás no es la misma que ve una película. La idea es visibilizar, está enmarcada obviamente dentro de la causa, se hace y he sido parte para que
tenga este fin, que sea el objetivo principal, visibilizar la niñez travesti trans. La protagonista de esta historia ni siquiera es Luana, la protagonista de esta historia es la infancia travesti trans, contada obviamente por otra niña trans, contando la experiencia de la primera nena trans en el mundo con DNI, que fue Luana. Es contada por ellas, para ellas y para toda una sociedad, que espero y deseo de lo más profundo de mi corazón que tenga el impacto que estamos pensando, con el objetivo que lo pensamos, que entiendas esta historia desde otro lugar, te llegue desde otro lugar de manera mucho más masiva y que facilite la comprensión, el respeto, esta deconstrucción, que se instale, que cree discusión. De alguna u otra manera va a tener otra llegada a la sociedad. Va a estar, mirá hasta donde sueño, va a estar el día de mañana en las escuelas, va a ser para debate, para trabajo, es generar herramientas con las que mañana, además de la ley de identidad de género, de los libros, que se pueda empezar a trabajar e instalar este tema desde otro lugar. Y el audiovisual tiene otra magia. Para nosotras es a veces muy difícil sostener ver una escena que están grabando, porque es nuestra vida. Fueron muchas violencias, una tras otra, violencias intrafamiliares con el progenitor, violencias machistas, patriarcales, violencias institucionales, violencias de la sociedad, y volverlas a revivir a veces cuesta estar ahí, es muy fuerte, y tiene una magia, tiene cositas que, por ejemplo, son muy, muy tiernas y muy simbólicas, que es no solo obviamente la presencia de dos niñas trans tratando de interpretar una a Luana, mi hija, y otra a la Luana del jardín, de la cual Luanita sacó su nombre, sino que está la primera muñeca que Luana tuvo, por la que luchó tanto, y quienes leyeron el libro saben que es la muñeca con pelito de lana rosa. Bueno, cuando vean la muñeca, bueno, es la muñeca real de Luana. Está otra muñeca real de Luana 10 años después, está impecable porque es muy simbólico para mi hija. Están los autitos de Elías, está recreada tanto la habitación como la cocina, muy parecido a mi casa, con mucho detalle. Hay mucha gente trabajando, de todo un equipo técnico, pero maravilloso. Yo jamás participé de algo así, y cuando les veo con cuánto amor todo lo que están haciendo, cada detalle, cómo cuidan, y se dice corte en una escena y ves que la mayoría está emocionada y llorando, y se acercan y nos miramos porque no nos podemos ni tocar, el protocolo es súper estricto. Pero nos cuidamos, hay contención, hay algo que está pasando y que es muy mágico, y es que tenemos todos el mismo objetivo, salvarle la vida a muchas niñas, es más. Sí, es que realmente para mí la película va a tener una llegada, como decís vos, lo gráfico siempre tiene otro tipo de impacto. Creo que va a tener un impacto muy grande para empezar a repensar, para justamente desarmar ciertas cosas, pero para mí no puedo terminar la charla sin decir que quienes vean la película que van a terminar fascinades y pensando, fascinados también desde esto, ¿no? De pensarse cómo ciertos mensajes tenemos tan arraigados y cómo nunca los cuestionamos, porque hay muchas cosas que la deconstrucción no tiene un punto final. Nadie sabe quién es o cómo es ese punto final. Mi recomendación es que lean el libro también, porque yo lloro por todo, pero yo lloré de enojo, de alegría, porque además vos tenés una forma de escritura también muy clara, que llega, y a mí me llegó de una manera muy emocionante. Entonces, bueno, quienes vean la película, que también puedan
tener el libro porque es una lectura imprescindible que tendríamos que tener, como dije antes, en relación al cuadernillo, una lectura que tendríamos que tener todos en nuestra casa para poder empezar a hacer más colectivo el cambio. Así que, como para ya cerrar, te propongo quizás un último mensaje dirigido a las personas que puedan estar mirando esto, pero particularmente si hay familias o si hay chicas, chicos, chiques que estén escuchándonos, algún mensaje corto como para poder darle un cierre a este intercambio tan lindo que tuvimos, un mensaje que puedan tener, o si querés vos también mencionar cómo se pueden llegar a acercar a la asociación. Bueno, la asociación tiene un mail, Asociación Civil Infancias Libres, está por Facebook, Libres Infancias está por Instagram, el mail es infanciaslibres2017@gmail.com. En las redes sociales se encuentra fácil, viste, sí, que lo buscas. Yo creo que lo más importante, ya ni siquiera sé si tengo, con todo lo que dijimos, con todo lo que hablamos y toda la información que hay, decirle algo a alguna familia que esté atravesando por esto, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No hay que guiar a una familia a que ame a sus hijos, porque ya sería el colmo. Ya es como que me estoy enojando hasta con eso. Sí. Que vos necesites que alguien te diga cómo abrazar a tu hijo, a tu hija, ya estamos hablando de qué humanidad somos. Pero me gustaría, ya que me das la oportunidad, de dejar un mensaje a las chiques, a todas aquellas personas trans, travestis, adolescentes, niñeces, quizás no sé si lo ven las niñeces, no tendrían que estar viendo esto solitas, pero si hay adolescentes, sepan que lo estamos haciendo, lo que nunca antes nadie hizo, hoy lo estamos haciendo, que no nos vamos a cansar de exigir el respeto, no nos vamos a cansar de crear todas las posibilidades que tengamos, con todas las ideas que podamos hacer, que lo vamos a hacer con ustedes, y que no sé si no podemos decir, sí, lo vamos a lograr, sí. Lo estamos intentando, lo estamos haciendo, le estamos dando batalla porque nos importan y porque les amamos, porque amamos la posibilidad de que exista otra humanidad, como dice Susy Shock, ya no queremos ser más esta humanidad. Y hay algo que se está gestando, hay una revolución que son ustedes mismos, y lo vamos a sostener en el tiempo. No sé si lo vamos a lograr, pero lo vamos a sostener en el tiempo, el respeto, el amor y la justicia que se merecen, lo vamos a sostener en el tiempo. Esta lucha la vamos a seguir y no la vamos a abandonar jamás. Bueno, muchas gracias. Yo te agradezco nuevamente por haber podido participar hoy. Espero muy ansiosa la película, así que si hay alguna fecha tentativa. Septiembre. Bueno. Septiembre de este año. Qué bueno, porque la verdad que en este contexto uno necesita también aferrarse a ciertas cosas como para seguir. Así que bueno, desde ya, muchas gracias de vuelta. Para mí fue un honor tanto conocerte como poder intercambiar y quedo también a predisposición para lo que sea. Gracias, Cristel. Gracias a todos. Un abrazo grande. Bueno, damos por finalizada entonces esta charla que llamamos Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan. Agradezco nuevamente a Vorterix por la oportunidad, a Gabriela Mancilla por haber accedido a este intercambio y finalmente a toda la organización de FISA 2021. Espero que puedan seguir con el resto de los contenidos. Muchas gracias.